paz, mis amadas hermanas. Un gusto saludarles y espero en Dios que cada una de ustedes se encuentre bien. Esta tarde tendremos un estudio de la importancia de perseverar en la fe. Es un estudio de exhortación y el objetivo es seguir perseverando en estos tiempos de pandemia, donde nuestra comunión se ha visto trastocada, donde por el momento no podemos congregarnos y disfrutar de la fraternidad que se genera en la convivencia con nuestros hermanos. Y la experiencia de ser partícipes y seguir creciendo a través de los diferentes ministerios de nuestra amada iglesia. O de seguir trabajando fervientemente para seguir ensanchando el reino de Dios. Por eso es muy importante seguir perseverando en la fe. En estos tiempos donde parece que ciertas acciones se han detenido. En estos momentos sombríos y difíciles, la fe nos saca de la oscuridad y la luz de Dios guía nuestro camino. Dios no nos abandona, siempre está con nosotras y nos permite perseverar en todo tipo de adversidad. Los momentos difíciles siempre traen algo positivo. Son la mejor escuela para crecer como creyentes, para aprender a ser pacientes y compasivos. En momentos de desesperanza necesitamos permanecer con la esperanza de estar en la presencia amorosa de Dios, ya que solo Dios es quien nos sostiene, nos cuida y nos da su gracia para superarlo todo. Esta tarde veremos el camino que debemos seguir para garantizar la fe en estos tiempos. Nuestro estudio se titula Mantengamos firme nuestra profesión de fe. Esto me hizo recordar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor vio cómo multitudes le seguían, pero también observó cómo muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Y lo encontramos en el Evangelio de Juan 6:66. Dice la palabra de Dios: desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Estos, mis amadas, eran el grano de semilla que, sembrado en pedregales, brotó pronto, prometedoramente, pero que cuando salió el sol se quemó, porque apenas tenía raíces. Y esto lo encontramos en Mateo 13, del 5 al 6. La experiencia ha mostrado que una de las virtudes más difíciles de mantener es la perseverancia, especialmente en el discipulado cristiano. Acompáñenme, mis amadas, al libro de Hebreos, capítulo 10, del 22 al 25. Dice la palabra de Dios: acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero y con la plena seguridad que de la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Mis amadas hermanas, en este estudio veremos 4 puntos para perseverar en la fe. El primer punto: acerquémonos a Dios con un corazón sincero, con certidumbre de fe y con conciencia y cuerpos limpios. El punto número 2: mantengamos firme nuestra profesión de fe. Y el punto número 3: considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y el punto número 4: no dejemos de congregarnos. Esta porción de la palabra nos habla, mis amadas, que ahora nosotros podemos conocer a Dios y conocerlo de verdad. Podemos tener fraternidad y comunión con Él. Y su presencia y poder obra en nuestras vidas. Y solo la presencia de Dios puede vencer todos aquellos problemas, pruebas y tentaciones que se nos presentan en nuestra vida y que constantemente nosotras somos atacadas. Qué maravilloso es saber, mis amadas, que el Dios vivo puede ser una realidad viva en nuestra vida. La presencia de Dios puede vencer cualquier enemigo que se levante, incluso el último gran enemigo, que es la muerte. ¿Y cómo podemos experimentar una fe viva? ¿Cómo podemos perseverar en la fe? Bueno,
Así como dice la palabra de Dios en el versículo 22, acerquémonos a Dios y mantengamos firme nuestra profesión de fe, como en el versículo 23. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, como viene en el versículo 24. Y no dejar de congregarnos, como viene en el versículo 25. Y solo así podemos experimentar y perseverar en una fe viva. Punto número 1. Acerquémonos a Dios. El primer deber es acercarse a Dios. Jesucristo nos ha abierto el camino hacia la presencia de Dios. Nuestro Salvador se ha hecho cargo de nuestros pecados y ha soportado por nosotros la culpa y el juicio de esos pecados. Nuestro Señor ha roto las cadenas del pecado. Él nos ha liberado del pecado. El pecado ya no tiene poder sobre nosotras. Y lo más maravilloso, Él ha eliminado el pecado de nuestras vidas. A través de la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo, podemos presentarnos ante Dios como impecables y justos. Jesucristo, mis amadas, nos ha hecho aceptos delante de Dios. Nuestro Salvador ha proporcionado un camino nuevo y vivo al lugar santísimo, ante la presencia misma del propio Dios. Qué poderoso, mis amadas, qué maravilloso privilegio nos ha dado Dios. Ahora podemos conocer a Dios y conocerlo de un modo íntimo y personal. Otro punto que quiero mencionar, ya que es muy importante, es cómo nos acercamos a Dios. Y para acercarse a Dios se necesita de cierta preparación. Y ahora se lo explico, mi amada hermana. Primero, debemos de tener un corazón sincero. Y esto quiere decir franco, honesto, sin hipocresía. Y se escucha muy fuerte, pero ¿qué es ser hipócrita? Ser hipócrita es fingir cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o se experimentan. Y nuestra comunión con Dios y nuestra relación con Dios no puede y no debe haber hipocresía. Y un ejemplo de ello sería como en este caso: solo me acuerdo del Señor o me acerco a Él porque tengo necesidad de esto o de aquello, o solo lo busco cuando estoy pasando por problemas. Dios quiere tener una relación personal con nosotras, que tengamos hambre, sed y necesidad de su presencia. Y algo que nos ayuda para lograr esto es que de nuestros corazones se genere el admitir que somos pecadores y que nos arrepentimos de nuestros pecados, y pidiéndole a Dios que entre en nuestros corazones para ser el centro y autoridad en nuestras vidas, y a reconocer nuestra posición de que somos redimidos, de que somos perdonados, santificados, justificados, bendecidos, liberados, adoptados y reconciliados. Y esto se genera en nosotras un corazón sincero y agradecido. Y esto implica tener una actitud de alegría, de libertad, de entusiasmo. ¿Y por qué, mis amadas? Porque sabemos que Jesucristo ha abierto la puerta que nos lleva hacia la presencia misma de Dios. Por eso nuestro corazón es agradecido, apreciativo, es alegre y feliz. Se siente libre y con la libertad de hablar con Dios. Se siente entusiasmado y emocionado por tener una relación constante y genuina con Dios. Un corazón sincero y agradecido sabe y reconoce lo que Jesucristo ha hecho, el gran impacto y significado de lo que el poder de Dios ha hecho en sus vidas. Un corazón sincero y agradecido sabe que realmente se puede acercar a Dios, que puede conocer a Dios y tener una comunión con Él. Este corazón siempre se encuentra en alabanza y agradecimiento a Dios, no solo en la recepción del sábado, sino en su diario vivir, que está consciente y lo experimenta día a día, que la presencia y el poder de Dios está cuidando y preocupándose por él en todo momento, y que le proporciona la victoria y el triunfo sobre la prueba y la tentación. El corazón sincero y agradecido
sabe lo que es vivir en comunión inquebrantada con Dios. Esto significa que no hay nada que desanime o que trastoque su relación con Dios. Tengamos cuidado, mis amadas, ya que muchas veces nos encontramos tan envueltos en el mundo que olvidamos acercarnos a Dios. Nos olvidamos de lo maravilloso que Jesucristo ha hecho por nosotras, que realmente Él ha abierto un camino nuevo y vivo hacia la presencia misma de Dios. Tengamos cuidado de no tener un corazón lleno de hipocresía. Presentemos un corazón sincero y franco, un corazón que se acerca constantemente a Dios. Estemos alertas y prestemos atención a esta orden. Es nuestro deber, y un deber que es absolutamente necesario. Como dice la palabra de Dios en el versículo 22, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos a Dios, inciso B, con certidumbre de fe. Esto significa que nuestro Señor Jesucristo es el único medio que puede proporcionar el acceso a la presencia de Dios. Que Cristo, y solo Cristo, nos hace aceptos ante Dios. Significa estar absolutamente convencidas que la muerte de sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es el único sacrificio perfecto, es el único sacrificio que Dios acepta. Hay personas que creen que son aceptas delante de Dios porque son buenas personas y hacen muchas buenas obras, porque nunca han hecho nada considerado realmente malo o porque asisten a alguna iglesia. Todas estas son cosas buenas y sabemos que cada una de nosotras debemos de llevar una vida buena, decente, moral y justa. Pero estas acciones no nos hacen aceptos delante de Dios. Solamente Jesucristo puede llevarnos ante su presencia y presentarnos delante de Él. Por eso cuando nos acercamos a Dios debemos de tener plena certidumbre de fe en Jesucristo, que Jesucristo es el sacrificio por nuestros pecados y que es el sumo sacerdote perfecto que nos puede presentar ante Dios. Acerquémonos a Dios, inciso C, con una conciencia y cuerpo limpio. Debemos de tener un corazón y un cuerpo perfectamente limpio y lavado. Esta es una ilustración del sumo sacerdote limpiándose y lavándose él mismo antes de entrar a la presencia de Dios en el lugar santísimo, el santuario interno del tabernáculo judío. Él se rociaba con la sangre del animal de sacrificio y se lavaba a sí mismo. Esto simbolizaba que sus propios pecados eran perdonados y que se limpiaba de su propia mala conciencia y se lavaba los pecados de su cuerpo. Antes de acercarnos a Dios, debemos de estar limpios de pecado y culpa, limpios por la sangre de Jesucristo. Solamente podemos acercarnos a Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Solo nuestro Salvador es el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por ende, la única forma en que podemos quedar limpios de pecado es confiar en Jesucristo. Si confiamos realmente en su sacrificio, entonces Dios acepta su sacrificio por nosotros. Dios, mis amadas, nos limpia de pecado. Él nos proporciona una conciencia limpia y un cuerpo lavado, una conciencia limpia de maldad y culpa y un cuerpo limpio de pecado. Dice la palabra de Dios en Romanos 5, del 1 al 2. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios, por medio de la fe tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Punto número 2. Mantengamos firme nuestra profesión de fe.
Cuando una persona profesa a Cristo como su Salvador y Señor, él debe mantener firme su profesión y debe hacerlo sin fluctuar. Y un creyente que hace una profesión fiel en Cristo cree en dos cosas. Primero, que Jesucristo es su Salvador de pecado y de muerte. Que Jesucristo es el sacrificio perfecto por sus pecados y que su sacrificio cubre sus pecados y hace posible que Dios perdone sus pecados. Segundo, que Jesucristo es el Señor resucitado y que Jesucristo es el sumo sacerdote quien se encuentra sentado a la diestra de Dios y que Jesucristo es el mediador e intercesor perfecto que lo hace acepto ante Dios y que solo nuestro Salvador nos presenta ante Dios como perfectos e impecables. Por eso, mis amadas, no debemos de permitir que la duda entre a nuestras vidas. Debemos de mantenernos fieles y firmes en nuestra profesión fiel en Cristo. Tengamos cuidado de las voces del mundo, de volver a la vieja naturaleza y de regresar al materialismo, a las cosas del mundo. Nosotras no debemos de dudar de que Cristo murió por nosotras, que resucitó. Nosotras no debemos de hacer caso a las voces de la duda y la falsa enseñanza. Nosotras no debemos de permitir que las circunstancias, las pruebas o las tentaciones nos hagan fluctuar, nos hagan oscilar nuestra fe en Cristo. Y hay una razón de peso para mantener firme nuestra profesión. ¿Y cuál es? Fiel es el que prometió. Él es fiel. Mis amadas, mantengámonos firmes y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:17. Estimados hermanos, ustedes ya saben esto, así que tengan cuidado y no permitan que esos perversos los lleven por el mal camino, ni que su fe se debilite. Mis amadas hermanas, sigamos perseverando. Hemos sido salvadas y heredaremos la vida eterna, dándonos el privilegio glorioso de vivir con Dios para siempre en el nuevo cielo y la nueva tierra. Punto número 3. Considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El tercer deber es considerarnos unos a otros para estimularnos en amor y a las buenas obras. La palabra considerar significa prestarnos atención unos a otros, fijar nuestra atención a cada uno de nosotros, cuidarnos unos a otros de modo continuo, protegernos unos a otros. Mi amada hermana, imagine por un momento cuán diferente sería la iglesia, cuán fuertes seríamos como iglesia, cuán fuertes seríamos en Cristo y en la vida si nos aseguráramos en estar constantemente estimulados en amor y que vivimos para Cristo, que nos amamos unos a otros y que hacemos buenas obras. Y esto significa que nos consideramos unos a otros, que demostramos preocupación y que satisfacemos nuestras necesidades mutuamente y que nos ayudamos unos a otros durante cada prueba y tentación. Y cuando decimos que amamos, este amor se ve reflejado no solo en palabra, sino va acompañado de acciones, como alimentar a los pobres, visitar a los enfermos y encarcelados, cuidar y velar de niños huérfanos de hogares destruidos, hacer amistad con los solitarios, dar orientación y dirección a quienes se han quedado vacíos y quienes no le han dado un propósito a su vida. Mis amadas, este es un mensaje de exhortación. No podemos regresar a lo mismo. Si esto es así, debemos de prestar atención, no solo con quien me agrada o está de acuerdo conmigo, sino con aquel que es diferente a mí, o con aquel que me cuesta mucho trabajo entablar una plática, o con aquel que me cuesta trabajo sobrellevar. Ahí está el desafío. La exhortación es la siguiente:
¿Nos prestamos atención unos a otros? ¿Para qué debo prestar atención en mi hermano? Para asegurarnos que ninguno se pierda, ni pierda interés. Debemos de estimularnos al amor y a las buenas obras. Este es el deber de la fe nueva y viva, que Jesucristo ha obrado por nosotras, que no sea una fe muerta, mis amadas. Esta es una fe que nos exhorta a la acción, que nos exhorta a vivir realmente, vivir en amor y en buenas obras. Y todo es con el propósito para el bien de este mundo enfermo y necesitado de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 13, del 9 al 10. Pues los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Punto número 4. No dejemos de congregarnos. El cuarto deber es congregarnos y no dejar de congregarnos. Y esto aplica a no descuidarnos ni siquiera un poco, ni por un periodo breve. Los creyentes deben de congregarse para la adoración, para la oración, para el estudio de la palabra de Dios, para el ministerio y testimonio. Los creyentes se necesitan unos a otros. La presencia, la fraternidad, la exhortación, el cuidado y amor de cada uno. Hoy vivimos en tiempos agitados, siempre intranquilos, acelerados, en una sociedad que está cada vez más informada, pero menos involucrada, donde se promueve el pensamiento de ser personas individualistas y egocéntricas, que tristemente hoy en día se viven las relaciones sociales como intercambio de información más que como conexiones con calidad humana. Dios estableció a la iglesia para nutrir nuestra relación con Él. Y el congregarnos, mis amadas, es un mandato y no una simple sugerencia. Por tanto, no debemos de dejar de congregarnos. Alejados del cuerpo de Cristo, no podemos conocer nuestros dones, porque estos operan principalmente dentro de la comunidad de fe. Y cuando no conozco mis dones, tampoco puedo conocer o ejercer mi llamado. El vivir separados unos de otros representa una contradicción de lo que realmente somos como hijas de Dios y de acuerdo a lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra. Dice la palabra de Dios en Romanos 12, del 4 al 6. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. La palabra de Dios nos muestra los beneficios de congregarnos y de vivir en comunión con nuestros hermanos. El primer punto, tener un mismo sentir los unos por los otros. Y lo encontramos en Romanos 15:5. Dice la palabra de Dios que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. El siguiente punto, tener el mismo cuidado los unos por los otros. Y lo encontramos en 1 de Corintios 12:25. Dice la palabra de Dios, esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. El siguiente punto, servirnos por amor los unos a los otros. Y lo encontramos en Gálatas 5:13. Dice la palabra de Dios, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza
pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. El siguiente punto, llevar los unos las cargas de los otros. Y lo encontramos en Gálatas 6:2. Dice la palabra de Dios: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. El siguiente punto, exhortarnos los unos a los otros. Y lo encontramos en Hebreos 3:13. Dice la palabra de Dios: adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Mis amadas hermanas, esta tarde nos llevamos un compromiso delante de nuestro Dios, a seguir perseverando, a tener una comunión con Dios, una relación viva y real, a acercarnos a Dios con un corazón sincero, con certidumbre de fe, con una conciencia y un cuerpo limpio, y a considerarnos unos a otros para estimularnos en amor y no dejar de congregarnos. Esfuércense, mis amadas, para que cuando nuestro Señor vuelva nos halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3, del 9 al 14. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto, y en paz con Él. Mis amadas hermanas, que así sea con el favor de Dios, que nos encuentre sin mancha y sin defecto, y en paz con Él. Bendiciones, mis amadas, y saludos de paz.